no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y les hablo desde los jardines del Ofel del Parque Arqueológico en el Monte Moriah, en la antigua ciudad de Jerusalén. Según la tradición, ese es el lugar del huerto del Edén en el que Adán y el Creador hablaron al fresco de la mañana. Si lo es, efectivamente no hay duda de que tiene un aspecto muy diferente hoy al que tuvo en los tiempos de Adán. Sin duda, el diluvio de Noé cambió la topografía aquí, al igual que en el resto de la faz de la tierra. Adán y Eva comenzaron su vida juntos en un planeta sin contaminación, y el Todopoderoso les concedió un don que el resto de la creación no disfrutó: la libertad para decidir. A fin de hacer de este don una realidad práctica, el Creador les dio la absoluta libertad para comer de cada uno de los árboles del huerto, excepto de uno. Y si hubiesen obedecido al mandamiento de no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, no hay duda de que el planeta tendría un aspecto muy diferente al que tiene hoy. La desobediencia intencionada tiene unas consecuencias, y por ello la rebelión de Adán hizo que se rompiese la relación con su Creador. A lo largo de la historia de la raza humana, la humanidad ha intentado contrarrestar esta consecuencia creando un orden perfecto en el mundo, usando a personas imperfectas, sin reconocer que nuestra relación con el Creador ha quedado rota. Desde el principio, la humanidad ha ideado toda clase de religiones en un esfuerzo por redimirse a sí misma de una existencia aparentemente sin sentido. Una de las religiones que más rápidamente se ha extendido en el mundo niega totalmente la existencia del Creador y se llama evolución, que evolucionó a partir del esfuerzo ingenuo de Charles Darwin por explicar cómo ese universo físico de complejo diseño surgió sin que existiese un sofisticado diseñador. Los ateos dejan de lado las formalidades de los duros bancos de madera o los misales cubiertos de polvo, que son los pertrechos de religiones austeros que se especializan en normas y reglamentos restrictivos en un esfuerzo por llenar el vacío en su relación con el Creador. Por otro lado, los ateos tienen un solo mandamiento ideado por el hombre: haz lo que quieras, que se encuentra incluso inscrito en la Biblia satánica. Dudo seriamente que existiesen los ateos en el primer milenio en el mundo, pues nadie podía negar la existencia del Creador porque todo el mundo en el planeta conocía a Adán. A pesar de lo cual, los descendientes de Adán crearon sus propios sistemas religiosos e hicieron lo que era recto en sus propios ojos, siguiendo por el sendero cada vez más ancho de la perversión dominado por la codicia. El pecado en el huerto cambió el curso de la historia de un modo tan dramático que apenas podemos imaginarnos lo que sería la vida sin enfermedad, sin muerte, sin odio o religión. Pero antes de la transgresión de Adán y Eva, el Creador tenía ya su plan para redimir a su pueblo de las consecuencias de su desobediencia. Y su plan solo requería la fe en su provisión. Él sería quien hiciese el sacrificio y requeriría la obediencia y el sacrificio de un segundo Adán, uno que habría de nacer sin que la contaminación del pecado corriese por sus venas. La venida del Redentor fue profetizada antes de que el hombre le echasen del huerto. La simiente de la mujer habría de aplastar la cabeza de Satanás, mientras que él la heriría en el talón. Esa semilla redentora de la mujer fue profetizada en el nacimiento milagroso de Isaac, que fue concebido por Sara, la mujer de Abraham, mucho después de que la cerrase la matriz a causa de su avanzada edad. Este Redentor fue profetizado cuando el Todopoderoso le mandó a Abraham ofrecer a este hijo milagro en el monte Moriah. Este Redentor fue profetizado al hacer Isaac la pregunta: Padre, tengo la leña del sacrificio sobre mis hombros, pero ¿dónde está el cordero? Y cuando Abraham le contestó: Dios se proveerá a sí mismo un cordero. Este Redentor fue profetizado cuando Abraham ató a su amado hijo a la leña del sacrificio,
colocándole sobre un altar de piedra y al disponerse a poner fin a su vida. Y cuando el cordero de 1 año de edad, con su cabeza enredada en una corona de espinos, fue provisto por el Todopoderoso como un sustituto por el Hijo de Abraham. Años después, este Redentor fue nuevamente profetizado en el Cordero de la Pascua, siendo la sangre del sacrificio el precio por la vida de los descendientes de Abraham, esclavos en Egipto. Así como en el monte Moriah, en el ensayo anual de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, durante la fiesta de los panes sin levadura, los Bekurim, la ofrenda de los primeros frutos, y la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Este Redentor fue profetizado en cada detalle de las fiestas del Señor, que se le mandó a la nación de Israel celebrar para siempre. Estas fiestas son imágenes en forma de sombra de las buenas cosas por venir, acerca de las cuales habla el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde grabamos esta presentación multimedia sobre las profecías de las fiestas del Señor ante los estudiantes de profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Si usted nos ha venido siguiendo desde el principio de esta serie de 26 partes, ya ha completado ustedes Profecía Bíblica 101, que tiene que ver con el cumplimiento de las fiestas de la primavera del Señor. Y ahora nos disponemos a examinar el cumplimiento futuro de las fiestas del otoño del Señor. Esto es Profecía Bíblica 201. Ve ahora el episodio número 14 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. Ciertamente hemos heredado mentiras. Las Escrituras dicen que no debemos ser ignorantes sobre los tiempos y las estaciones que Dios ha hecho posible que entendamos. Como dice el apóstol Pablo, o como me refiero afectuosamente a él, el rabino Saúl dice: acerca de los tiempos y estaciones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. En la época en que escribió eso, todo el mundo entendía y cumplía con la manera de calcular Dios el tiempo, que estaba claramente resumido en las escrituras hebreas. Pero ahora nos encontramos casi 2000 años después que hemos descuidado la manera de calcular Dios el tiempo y hemos adoptado una manera pagana de calcularlo, en la que cada día de la semana recibe el nombre de un dios pagano diferente y cada mes del año ha recibido nombres de diferentes ángeles caídos. A pesar de lo cual, la manera de calcular Dios el tiempo, claramente explicada en el libro de Génesis, sigue vigente hasta hoy. Podemos volver a la manera de entender y de calcular de Dios el tiempo a fin de que no seamos ignorantes acerca de sus tiempos o las estaciones. La palabra estaciones, por todas las escrituras hebreas, es la palabra Moedim. Moedim se refiere a las fiestas del Señor, que el Nuevo Testamento dice que son imágenes de la sombra profética de las cosas por venir. De modo que tenemos en la palabra de Dios los tiempos y las estaciones de Dios, sus Moedim, sus fiestas, que son las imágenes de las sombras proféticas, mediante las cuales Dios habló sobre el fin desde el principio mismo. Cuando nos reunimos para la fiesta de la primavera del Señor, a la que me refiero como Profecía Bíblica 101, descubrimos que cada una de las fiestas de la primavera del Señor son imágenes de las sombras de las cosas por venir, siendo la esperanza del momento que el Mesías vendría como el siervo sufriente y realizaría el sacrificio de la expiación por los pecados de la humanidad. Vemos que Levítico 23, a partir del versículo 1 en adelante, detalla las fiestas del Señor, explicando que cada una de las fiestas del Señor es una convocación santa. La palabra convocación es mikra en hebreo, y la palabra mikra significa ensayo. A lo largo de la historia, todo Israel consideraba cada una de las fiestas del Señor como un ensayo de algo bueno que sucedió en el pasado. Pero una vez que se cumplieron las fiestas de primavera, se podría decir que cada una de estas fiestas era a su vez imágenes de las sombras de buenas cosas que sucederían en el futuro. El motivo por el cual Israel no podía entender que eran sombras de las cosas futuras es que Israel hubiese entendido, Satanás hubiese conocido el plan de Dios, que el Mesías vendría como el siervo sufriente y sería literalmente el cumplimiento de la fiesta de Pesach o Pascua, en la que derramaría su sangre en expiación por el pecado. Pablo dijo que si Satanás hubiese conocido el plan de Dios, no hubiese crucificado jamás al Señor de la gloria. De modo que vemos que los evangelios han dejado constancia de las fiestas de la primavera, detallando cómo el Mesías vino la primera vez como el siervo sufriente, pagando el precio como sacrificio de expiación por los pecados de la humanidad, y el evangelio de Juan habla detalladamente de estas cosas. Este evangelio de Juan de Yohanan,
Juan, el primer seguidor judío del primer siglo del Mesías judío, dijo: no he escrito todo lo que podría o debería escribirse, pues el mundo no podría ni siquiera contener de las cosas que deberían escribirse acerca de Jesús de Nazaret. Pero dijo: he escrito estas cosas para que sepáis que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, y para que creyendo podáis tener vida en su nombre. ¿De qué modo muestra Yohanan cómo puede Jesús de Nazaret ser el Mesías? ¿Qué es lo que prueba que Él es el Mesías? Mostrándonos cómo Yahshua cumple todas las fiestas de la primavera del Señor, hasta el día, la hora y el momento mismos. De la misma manera que cada una de las fiestas tiene un origen, tiene un cumplimiento intermedio y un cumplimiento final. Al final de la vida de Juan, recibió revelación mientras estaba en la isla de Patmos. Esta revelación le fue dada a Yahshua para que él le mostrase a Juan de qué modo el Mesías cumpliría todas las fiestas del otoño del Señor. El Evangelio de Apocalipsis, las buenas nuevas de la revelación, son que las fiestas del otoño del Señor se cumplirán de la misma manera que se cumplieron las fiestas de la primavera, hasta el día, la hora y el momento exactos en cada detalle, según había venido enseñando durante miles de años el pueblo de Israel. A pesar de lo cual, el mundo gentil, especialmente en la cultura norteamericana, nos hemos encontrado con que hemos dejado de lado la fiesta del Señor, nos hemos criado haciendo caso omiso de la fiesta del Señor, las imágenes de las sombras proféticas, y en lugar de eso hemos heredado de nuestros antepasados fiestas paganas con nuevos nombres. Algunas de ellas ni siquiera les han cambiado el nombre, como puede ser la fiesta conocida como Easter, hasta la diosa de la fertilidad que descendió del cielo en un huevo gigantesco, yendo a caer sobre el río Éufrates y se convirtió en un pájaro, en un conejo que pone huevos. Hallamos paganismo en muchas de las cosas que hemos heredado de nuestros antepasados en estos últimos días. Dios dijo que cuando Israel regresase a su propia tierra en los últimos tiempos, los gentiles vendrían a Israel y clamarían arrepentidos diciendo: hemos heredado mentiras, nuestros antepasados nos han transmitido mentiras y hemos heredado cosas que no aprovechan. Nuestros antepasados nos han dado dioses que no proceden ni mucho menos de Dios. Los gentiles clamarán arrepentidos. Y eso es todo lo que podemos hacer. Cuando tu madre, cuando tienes 3 años de edad, te dice que Santa Claus te trae regalos de Navidad por la mañana, tú no estás en situación de discutirlo. Pero una vez que empiezas a sumar y a restar, y las discusiones entre tus compañeros de clase tengan que ver con si existe o no Santa Claus, por fin descubres que te han estado mintiendo y pasas por un proceso de sufrimiento, llorando porque tu sentido de la realidad se ha visto trastornado, pero no puedes evitar lo que has heredado. Lo único que puedes hacer es sobreponerte. Así que en los últimos días, cuando los gentiles se den cuenta de que hay cosas malas que hemos heredado de nuestros antepasados, todo cuanto podemos hacer es arrepentirnos. Y Dios dice que si se arrepienten, Él le abrirá los ojos a los gentiles por medio de su pueblo Israel en los últimos días. Y Dios revelará su mano, su poder y su fortaleza, y los gentiles sabrán que su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Las escrituras dicen: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones tomarán del manto a un judío, es decir, de los tzitzit, del borde de las vestiduras que Dios mandó que pusiésemos en el monte Sinaí. Debemos siempre conservar estos flecos que nos recuerdan que debemos guardar los mandamientos de Dios. Y los gentiles le dirán al judío: enseñadnos, sabemos que Dios está con vosotros. Sabemos que los oráculos vivientes de Dios han sido confiados a Israel. Así que en los últimos días es mi labor en particular enseñar sobre las fiestas del Señor y su cumplimiento profético. Voy a llevarles a ver las fiestas del otoño del Señor para que puedan ustedes ver cómo Dios habló sobre el fin desde el principio mismo. Él nos ha dado un plano de ruta para estos próximos años al comenzar el tiempo de la aflicción en la tierra. De modo que aquí, en Profecía Bíblica 201, empezaremos haciendo una pregunta, de la misma manera que comenzamos nuestra primera serie. De nuevo, es Pablo quien pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? ¿Les ha dejado de lado? ¿Ha terminado Dios con ellos? ¿Ha reemplazado a los gentiles a Israel? ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? ¿Ha terminado Dios? ¿Está harto de Israel y de los judíos? ¿De qué manera responde Pablo? De ninguna manera. De ninguna manera.
porque también soy israelita, dijo Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. A continuación pregunta, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? ¿Cómo contestó? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocar a Israel a celos. Eso es lo que se suponía, que debía de pasar a extenderse la salvación a los gentiles, y que estos se convirtiesen en seguidores del Mesías judío. Los gentiles debían de ser injertados en el Mesías que dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto era para provocar a celos a Israel. Los gentiles no debían de emprender cruzadas y matar a millones de judíos por matar a Cristo. Esa era la lógica de Hitler. Pero vemos muy claramente en las escrituras del Nuevo Testamento que Jesús, Yahshua, no vino la primera vez para ser proclamado como el Mesías y para vivir feliz el resto de su vida. El plan fue desde el principio mismo que vendría como el siervo sufriente, que sería el Cordero Pascual, cuya sangre sería derramada para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese fue el plan de Dios desde el principio. El Mesías debía morir desde la fundación del mundo, formaba para su plan. Y vemos que cuando Pedro habló en el monte del templo después del día de Shavuot, después de Pentecostés, dijo, aquellos hermanos judíos se compungieron de corazón y clamaron y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Sabemos que hemos crucificado al santo y al justo, hemos matado al Mesías. Y Pedro dijo, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros hermanos y gobernantes. Pero esto había sido terminado por el consejo, por el previo conocimiento de Dios. Esto tiene que suceder. Era algo que tenía que pasar, porque se suponía que Israel debía sacrificar el cordero. Él dijo, sé que lo hiciste por ignorancia, pero ahora arrepentidos. Arrepentirse, bien, es algo que todos podemos hacer. Gracias a nuestros pecados fue lo que le clavó en la cruz. De modo que todos nuestros pecados fueron pagados por su muerte. Su resurrección nos muestra que Dios tenía un plan desde el principio y se completó con el cumplimiento del Mesías de la fiesta de la primavera hasta la fiesta de Pentecostés. El provocar a celos a Israel es lo que se supone que sucederá cuando los gentiles sigan al Mesías. Y continúa diciendo, si su transgresión, la de Israel, ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más la plenitud de Israel? Si algunas de las ramas naturales del olivo de Israel fueron desgajadas, ¿pero por qué le fueron? Por causa de la incredulidad. Y vosotros, los gentiles, siendo olivo silvestre, han sido injertadas en lugar de ellas y han sido hechas participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas naturales, no te exaltes por encima de las ramas de Israel, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Si te vuelves arrogante, orgulloso y te exaltas sobre la raíz, ándate con cuidado. Teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Continúa en su bondad, de lo contrario seréis cortados. No te lances a crear tus propias religiones y tus propias sectas siguiendo a los hombres y sus enseñanzas, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Zwinglio, yo soy de Lutero, yo soy de Calvino. Ninguno de estos hombres murió por ti. El Mesías es el único que ha dado su vida por ti y nosotros debemos de seguirle. Debemos de seguir no lo que la gente diga de él, sino lo que él diga. Es hora de dejar a un lado las normas, los reglamentos, las doctrinas y los mandamientos de hombres y de que sigamos a él. Tenemos que ir con mucho cuidado para no exaltarnos por encima de la raíz. Él es la viña y nosotros somos las ramas. Si no permanecemos en él, nos sentaremos en edificios año tras año, década tras década,
sin dar ningún fruto porque no estamos unidos a Él. Solo nos hemos aferrado a las doctrinas y los mandamientos de los hombres que nos privan del poder de la vida y el amor de Dios. Pablo continúa diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que arrogantes al endurecimiento de una parte, no de todos en Israel, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estamos ahora justo a punto de que acabe el tiempo de los gentiles. No que los gentiles no puedan ser salvos después de este momento, pero el endurecimiento en parte existirá en algunos en Israel hasta que se cumpla el plan de Dios para los gentiles. Dios va a realizar un acto cuando las fiestas del otoño empiecen a cumplirse, que abrirá los ojos de Israel, y ellos sabrán quién es el verdadero Mesías, y cuando Dios les abra los ojos y sane su ceguera, eso va a conmover al mundo. Israel es la amada del Padre, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Por qué no leemos ese versículo en su contexto para variar? Israel es la amada del Padre, y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De modo que digo que, si la caída de Israel ha servido para enriquecer al mundo para los gentiles, ¿cuánto más las riquezas de los gentiles se manifestarán cuando llegue el tiempo de la plenitud de Israel? Estamos a punto de ver cosas en los cielos y en la tierra temblar. La sangre del Mesías ungió el lugar santísimo, el arca del pacto, el altar más santo en la tierra, el trono de oro de Dios sobre la tierra, y Él, el Mesías, confirmará el nuevo pacto que fue establecido en su sangre con su pueblo por una semana. Solo el sumo sacerdote puede acercarse al altar de oro una vez al año, y en Yom Kippur, el día de la expiación. Pero hemos visto que la sangre del Mesías fue derramada sobre el arca del pacto no en el día de la expiación, sino en la Pascua. ¿Por qué en la Pascua? Porque la Pascua es la imagen de la redención personal, que es el momento en que nuestra deuda quedó saldada. Pero Yom Kippur es la imagen de la redención nacional de Israel. Es el día que se ha destinado a revelar el arca del pacto. Dicha arca no será revelada hasta que comience el séptimo o Shabbat del milenio. Tras una guerra que hará temblar la tierra, Dios luchará por Israel. Él será santificado en los ojos de todas las naciones y hará que los ejércitos de Gog y Magog queden consumidos por el fuego sobre los montes de Israel. Dios pondrá de manifiesto su brazo poderoso en Yom Kippur, el día de la expiación nacional por Israel, que es el día destinado al testimonio que puso Dios en la tierra de su Hijo. El testimonio que puso Dios allí se revelará para que todo Israel vea a aquel al que traspasaron, no viniendo en las nubes, sino cuando vean el testimonio que puso Dios en la tierra, tal y como dijo Juan antes de su muerte en 1 de Juan capítulo 5. Hemos recibido el testimonio de los hombres, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. 3 dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este testimonio se manifestará el día que ha sido destinado proféticamente para ello, para su revelación. Al examinar las fiestas de otoño, empezaremos a entender estas cosas con detalle. Entonces, reconocerás el día que ha sido destinado a revelar el arca del pacto, el pacto que fue establecido mediante la sangre del Mesías. Este nuevo pacto será confirmado por el pueblo de Dios, y con eso comenzará los últimos Shavuot. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Hoy nos hallamos en el período de tiempo entre el cumplimiento de la fiesta de la primavera del Señor y el cumplimiento de la fiesta de otoño. Este es el período de tiempo destinado a que los gentiles entren al reino mediante la obediencia del Mesías, sea cual sea su linaje. Este mismo período de tiempo fue profetizado en el capítulo 23 de Levítico y manifestado en el libro de Ruth.
Yahshua certificó esta imagen profética cuando se identificó abiertamente como el Mesías y permaneció con los gentiles samaritanos durante 2 días. El tiempo de los gentiles se inició con el cumplimiento de las fiestas de Shavuot, al abrirse las puertas de par en par a las naciones, tan solo 50 días después de la resurrección de Yahshua. El tiempo de los gentiles tocará gradualmente y de manera dinámica a su fin al comenzar su cumplimiento las fiestas del otoño. El endurecimiento en parte que le sobrevino a Israel se repetirá de la misma manera que fue impuesto, por la mano amorosa y omnisciente del Todopoderoso, que tiene un plan que va mucho más allá de lo que podríamos imaginarnos. En el mundo gentil occidental nos hemos criado con una ignorancia total de las fiestas del Señor y hemos adoptado en su lugar las fiestas de la adoración al dios pagano del sol. Todas las fiestas paganas son imágenes de la sombra de los ritos de fertilidad babilónicos y los rituales de sacrificios de niños. Por otro lado, las fiestas del Señor son hermosos ensayos de lo que Dios de Abraham ha hecho en el pasado para redimir a su pueblo y de lo que hará en el futuro cuando el Mesías tome control de la tierra y reine sobre la cima del monte en Jerusalén. Durante el curso de los primeros 3 episodios de esta serie, vimos los complejos detalles que han quedado grabados en las fiestas que el Mesías, nuestro Redentor, cumplió cuando vino la primera vez como el siervo sufriente. Yahshua, el Redentor, desciende del rey David, fue rechazado por los dirigentes religiosos y políticos de su época. Pero el Mesías reunió a sus seguidores de la misma clase de israelitas endeudados, deprimidos y abatidos que siguieron al rechazado David. Y Yahshua, al igual que David, los convirtió en un ejército de hombres poderosos guiados por el Espíritu. Te invitamos a que te unas a nosotros la próxima vez para el episodio número 15 de una serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor. El primer mandamiento del Mesías es: no penséis. Es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se disipe el humo.